en que tardan en cambiar de learning a listening y de listening a forwarding nada más. Sí, exacto. Forward delay es ese tiempo. Y es un Porque parámetro que se puede cambiar. Bueno, Y lo importante ahí es que entiendan que el forward delay es un tiempo que es necesario para evitar la inestabilidad de la red. Es decir, si reducen mucho el forward delay, la red se puede volver inestable y digamos, lo incrementa mucho, los nodos tardan mucho o los enlaces tardan mucho en levantar. bueno, la próxima un poco ya. ¿Cuál es el estándar recomendado por cantidad de equipos? Es que no, a ver, en teoría, viste, según las premisas del algoritmo, varias, no sé, varias de los aspectos del mismo, del protocolo, estaban hechos para que no dependan de la cantidad de switches que haya. Por ejemplo, el tráfico que consumía el protocolo en un link no dependía de la cantidad de switches en total que tenía la red, o la cantidad de memoria por port no dependía de la cantidad de switches en total, o sea, ¿sí? Ahora después vamos a ver si sale y anda bien un mini laboratorio en un programa que es el Packet Tracer, para observar algunas cosas de estas, a ver digamos, si son ciertas o qué valores da, ¿no? Bueno, pero primero hagamos la pregunta 6, ¿sí? Y que sería, bueno, ¿cuál es el riesgo? Esto un poco, hace poco contó una anécdota Marcela. ¿Cuál es el riesgo de no activar Spanning Tree Protocol en las bocas de red de los usuarios? ¿Sí? A ver, uno diría, ¿por qué no voy a activar eso? ¿Por qué? Y porque ya dijimos arriba, hay que esperar 30 segundos. 30 segundos puede ser algo muy molesto para algunos usuarios, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, no, es una boca de usuario, no lo voy a activar. Bueno, ¿cuál es el riesgo de no activarlo y cuál sería el riesgo de activarlo? ¿Sí? No activarlo, lo que dijo de que podés perder la estabilidad de la red. ¿Y cómo, o sea, qué pasaría con un port? ¿Cómo haría un port que no participa de Spanning Tree para desestabilizar la red? Y en el caso de que se envíe una trama a un puerto que, que está, que está caído, ¿puede ser? Que queda ahí boyando. No te terminé de entender, o sea, Que al no aplicarse el algoritmo, lo que está caído no está detectado, ¿o no? O sea, o sea, por el caso anterior, en donde hablábamos de que que cuando se conectaba el puerto, sí, tenía dos forward delay, exacto, ¿no? sí, Esto es porque ese, o sea, digamos, el switch tiene que saber quiénes están vivos o no. de verdad el switch, ahí lo que quiere hacer el switch es, yo no voy a poner en forwarding un puerto si me puede generar un loop potencial. Entonces, Eso. se toma el trabajo de escuchar y enviar todo lo que tenga la información a través de BPDUs para en ningún momento, ni de forma transitoria, activar un loop temporal, ¿sí?
Por eso hace todo ese delay de procesamiento en cada una de esas etapas. Y ese loop temporal congestiona la red, porque tenés varios loops temporales que no se mueren, ¿no? No, un loop sería, primero que un loop en switching es un milisegundo, ¿no? O sea, las latencias que se manejan y todo eso hacen que una tormenta de broadcast en milisegundos te satura el equipo, te puede saturar hasta incluso la red para como vos poder administrarlo vía red. ¿Sí? Así O sea, que que es recomendable, muy recomendable entonces activarlo. o sea, Marcelo contó que, bueno, le pasó que estuvo, digamos, un edificio de una organización donde él, digamos, trabaja con graves problemas de red porque sin querer, ¿sí? Un usuario había hecho un loop en un switch. Y en esas bocas del switch no estaba Spanning Tree activado y entonces se generaba un tráfico que inundaba toda la red, toda la LAN. O sea, un error puede ser que con un mismo cable lo mande a otro puerto, sin pasar por un, ¿cómo es que dice? Un host, el nombre de que lo llaman, eh, que no sea otra cosa que no sea el mismo switch. Sí, eso podría generar un loop, Ah. o sea, de un cable a otro cable. Pero bueno, para que haya forwarding ahí, o sea, justamente no tiene que haber spanning tree porque el spanning tree si no hubiese velado para que no se produzcan loops temporales. No me sale el nombre, sistemas En system de... decís, ¿Eh? un A end un end system. system. Claro. O sea, tiene que ir de un end system a otro end system, no puede ir al mismo end system. Ahí se genera el loop. No, pero un switch es como sería un intermediate system. Y uno podría hacer una cosa, a ver, para ver dibujar. No, perdón, dije no end system, intermediate system. Intermediate system. Vos O sea, no puede ir un intermediate vos system a podrías otro. hacer así. ¿Podrías o no? Eso no, O sea, está mal está mal. que hagas eso. Pero como conectar, vos te compras un cable, te compras un switch, y haces eso y el switch no tiene spanning tree y se arma lío. Está bien. Acá Pero, lo que había pasado, pero lo importante es, se entiende por qué genera problemas el cable ese, ¿no? Sí, porque eso genera un loop y si no está el spanning tree que detecta que eso es un loop, genera congestión en la red. imagínate que esta flecha que voy a dibujar, uy, es enorme. Mejor lo hago a mano. Que acá tengo otros ports, ¿sí? Otros ports. Y por alguno de estos ports entra un broadcast, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el switch? Si le entra un broadcast por ese port y está todo dentro de la misma LAN, ¿sí? O la misma VLAN. ¿Qué tiene que hacer? Mandarlo por todos sus... Tiene que mandarlo por todos los otros. O sea, lo manda por acá, lo manda por ahí, lo manda por ahí y lo manda por ahí. ¿Sí? Este de acá entra por acá. Entonces, si le entra un broadcast a este port, lo tiene que sacar por todos los otros. ¿Sí? Entonces lo tiene que mandar de vuelta por acá. Y a su vez, este de acá lo tendría que mandar Tremendo. por el otro lado. Y a su vez acá, por todos estos otros, se envía. ¿Sí? Tanto el primero como el Devuelve un segundo. N+1, o Y digamos, ahora hay ¿no? dos broadcasts y se tienen que copiar dos broadcasts del otro lado y es digamos, eso pasa a la velocidad máxima de switching, básicamente. Entonces, digamos, así es como se satura un switch y se te vuelve la red inoperable. Buenísimo.
Ahora, ese loop que ustedes ven ahí, por ejemplo, podría ser un cable que va a una computadora o a una impresora, que de golpe lo desconectaron de ahí porque sacaron la computadora y se la llevaron para reparar, o sacaron la impresora y se la llevaron para reparar. Alguien que no sabe mucho llega, ve el cable suelto y dice, uy, este cable suelto, y lo enchufa en la boca que tiene a mano. ¿Tá? Y ahí se armó el loop. Es lo que pasó en el organismo donde yo les dije que durante horas estuvimos con todo caído. Ahora, una consulta, ¿qué pasa si vos lo enchufás a un hub que es un repetidor y se lo manda a todas sus bocas? ¿También está generando una colisión o no? Ah, no, porque vuelve por el mismo puerto. Vos lo que Claro, decís sería algo. Vamos a pintar el hub de verde, no sé. Algo así. Claro, pero como vuelve por el mismo puerto, no debería colisionar, No, ¿no? así sería. claro, y Ah, ahí es lo mismo, ahí Es lo es un loop. mismo. Ahí ahí también hay un sí, loop. ahí sí. Y Sí. sí, pero yo digo con un cable solo no. No, con un cable solo no. Ojo, si vos haces Así el loop decís. en Ah, el bueno. hub, Esa Claro. es otra. tenés otra situación y el spanning tree no te lo puede evitar. Es decir, Ah, si sí, vos porque haces, repite. claro, porque el hub te va a generar, una vez que transmitiste cualquier trama broadcast, te va a repetir esa trama broadcast una tras otra, una tras otra, una tras otra, sin parar, a la velocidad del cable. Claro, es ¿Ah? mejor los switch con el spanning tree para que sea más estable, ¿no? Claro, pero incluso así, por más incluso que actives el spanning tree en la boca del switch al cual está conectado el hub, no lo vas a poder evitar con el spanning tree. Por eso que hay switches que tienen un feature que es cuando ven mucho tráfico en un port, lo pueden aislar. A veces se llama así, no sé. Sí, tiene distintos nombres en función del Tiene distintos nombres en fabricante. función del fabricante. Te dicen, para si 30% del tráfico de los 100 megas, no sé, es broadcast, ese port tiene algo raro y entonces te lo baja. Toma una política así. No sé si, obviamente, los valores son configurables, o no, dependiendo del switch. Bueno, y si lo activo, o sea, tener spanning tree en todas mis bocas, que me evita los loops, ahí entra por la pregunta esta, por el lado de, digamos, la seguridad informática, ¿sí? O sea, el lado de que si el protocolo no está, digamos, segurizado, alguien podría de forma maliciosa aprovecharse. Por ejemplo, digamos, poner BPDUs para hacer de que el tráfico, digamos, él sea el root, o generar, digamos, generarle alguna especie de intento de intercepción o cambio en la topología. En ese caso sería un tema, un ataque malicioso. Malicioso, sí. O con alguien que conectó inadvertidamente un switch con un Bridge ID más chico. Sí, eso ya sería negligencia, no sé. Claro, es decir, a veces la malicia y la negligencia es difícil, digamos, discernir, porque el efecto puede ser el mismo, ¿no? Vos tiraste abajo la red, ¿lo hiciste maliciosamente o lo hiciste por, digamos, falta de idoneidad o descuido? Bueno, hay ataques maliciosos que tratan de disfrazarse de torpes. Eso cuando veamos seguridad lo nombramos nomás, pero digamos, en general el atacante cuando realmente es muy inteligente trata de hacer disfrazar su ataque
de una negligencia para que no puedas, para que puedas resultar impune si lo agarran. Una pregunta. Sí. O sea, si vos le conectás un switch que tenga Bridge ID más bajo, no se va a acomodar todo el protocolo para que ese sea el root y o sea, no sigue funcionando en la red. Sí, o sea, la red depende, o sea, qué cambio le generes, va a seguir, digamos, funcionando y quizás se pasa a interceptar tráfico o no. ¿Entendés? Ok. Puede ser, Pero también podría llegar a seguir funcionando de lo más bien. sí. Todo de ahí depende bien del caso muy puntual de la topología. Ok. Que no solo se conecte en un port, sino que se conecte, digamos, la computadora, quizás se conecte acá en el medio de un lado para acá y de otro lado para allá, y entonces, por ejemplo, todo lo que antes pasaba por este de acá, ahora lo intercepta acá la computadora, ¿viste? Estamos hablando de ya casos más, digamos, eso sí ya es ataque, digamos, puro, no es... ¿Cómo forzar a que le abra esto, digamos, si pones algo que emule, digamos, que él de verdad es un switch, es un falso, digamos, switch? Bueno, esta de acá, ¿cuáles serían las funcionalidades propias del repeating, o switching y bridging y routing? Esa es un poco lo que dijimos en ese cuadro comparativo donde decíamos, por ejemplo, el repeating, ¿sí? Separa dominios de, de colisión, separa dominios de broadcast, hace adaptación de velocidades, no hace adaptación de velocidades, permite vínculos redundantes o no, ¿sí? No sé si quieren hacer el rápido. Está bien. Se hace Ya filtering, entendimos. ¿sí? Eso es más o menos, son conceptos que hay que tener claro. O sea, el repeating, bueno, es bien básico, es pensado bit a bit, ¿sí? No se mete con el framing, no hace store and forward, ¿sí? Y store and forward, que ya empiezan a hacer los switch y los routers. Y bueno, todo eso, el store and forward, por ejemplo, implica que también hace error control porque lee la trama entera y chequea el frame check sequence o CRC, ¿sí? Entonces ahí ya separa, digamos, dominios de colisión. Bueno, el switching no separa dominios de broadcast porque es justamente su función, emular un dominio de broadcast como si fuese un bus, pero el routing sí, delimita, bueno, esas cuestiones, que son cuestiones de dispositivos de capa, digamos, 1, 2 y 3, si se quiere ver de una manera así, de modelo OSI. Aquí estamos, sería interesante. Sí. ¿Por qué dice IP/ICMP, los protocolos de TCP/IP arriba de todo? Porque esta parte es digamos, de capa física, ¿no? Debe ser por ahí, lo pone solo, porque aparece el Listo. título ahí. Eso No, está lo bien. pone solo el látex. No lo había visto. Está bien. No, no importa. Porque yo me estaba mareando, digo, ¿cómo esto de IP? Está bien. Ya que estamos, digamos, es importante que ustedes en su formación como ingenieros desarrollen cierta forma de pensar y de analizar. Entonces, la pregunta es, si vamos a comparar repeating, switching, bridging y routing, habrá pros y contras de cada una de ellas. ¿Cuáles son los pros del repeating? Comparado con las otras dos alternativas, ¿no? Que al no tener store and forward,
Es más rápido. Exacto, es decir, tiene menos latencia. ¿Y qué otra ventaja le pueden ver a eso? Les doy una pista. Signo pesos. Es más barato. Exacto. Entonces, siempre acuérdense, nosotros como ingenieros no solo tenemos que ver los aspectos tecnológicos, sino también los aspectos económicos. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con un mundo de bienes, digamos, ¿se acuerdan que lo nombramos, no? ¿Qué son los bienes económicos? Son los bienes escasos. Aquellos que escasos. Exacto. Entonces, todo aquello que es escaso, digamos, significa que no alcanza para cubrir la posible demanda que pueda haber. No significa que lo que no es escaso no vale. Vale mucho. Por ejemplo, les dije, yo les di como ejemplo el aire. El aire, digamos, que respiramos es abundante, alcanza por ahora para todas las necesidades de la humanidad, salvo en lugares puntuales donde el aire está muy contaminado, y por ende al ser un recurso abundante, no es un bien económico. No hace falta regular su uso, ni a nivel gubernamental del Estado, ni por la intervención de los mercados de oferta y demanda. Ahora, cuando un bien o un servicio, digamos, es, digamos, la relación entre la oferta de ese bien o servicio y la demanda de ese bien o servicio hace que la demanda está en el orden de magnitud de la oferta, entonces ahí empezamos a tener problemas de escasez. A mayor escasez, mayor costo o precio. En el caso de que eso se determine por un mercado, digamos, de oferta y demanda. Si se determina por una regulación estatal, gubernamental, bueno, el tema es que si uno tiene la suerte de ser el que puede usar ese recurso, digamos, encantado, y si no, digamos, lo único que le toca es tratar de golpearle la puerta a algún funcionario para que le permita usar ese recurso. Entonces, cuando nosotros tenemos que lidiar con los recursos escasos, como ingenieros, tenemos que tener muy en cuenta esto. Si nos manejamos en sistemas capitalistas de libre mercado, eso lo vemos como, digamos, un costo monetario. De alguna manera le podemos poner un precio a cada uno de los insumos que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, si la solución que me pide un cliente, o digamos, es una solución que tiene que ser muy barata porque no hay un presupuesto importante, bueno, tal vez una solución es poner un hub. ¿Tá? Hay que ver si después los demás requerimientos, digamos, están cubiertos con un hub. Pero un hub es muchísimo más barato que un switch, incluso un switch sencillo, sin management, sin nada. Una pregunta, ¿la velocidad de los switch puede ser configurable? O sea, si son 10, 100, 1000, ¿puedo hacer que sea como máximo 100 y que toda la red corra como 100? Más que la red, ahí vos, si configurás la velocidad de cada port. Ah, Por entiendo. lo menos en principio, ¿sí? Después, si algún switch ya es bastante, digamos, de bastante categoría, quizás podría llegar a tener algunas características que no son tan de capa 2 como el intentar poner un control de tráfico, de cantidad de tráfico, ¿sí? Pero ya estamos hablando de cosas muy... No serían de un switch. Pero consulta, si yo tengo, por ejemplo, manejo los servidores con una red de 1 giga
y en toda la red tengo de 100. ¿Me conviene pasar la red de 1 giga a 100 para que no haya la división por MTU y que se dividan los paquetes? Pero para una cosa es la velocidad digamos, del medio, y otra cosa distinta es el MTU, que el MTU habla de el tamaño máximo que puedo poner de payload en un determinado protocolo. Ah, entiendo. Pero, O sea, Maximum Transfer Unit no es en una tasa de bytes por segundo, o lo que sea, o bits por sí, segundo. perdón, la Es, mareé. es volumen de datos, es bytes. Entiendo. Pero, ¿conviene por la velocidad del ancho de banda o no? A vos lo que te conviene es como, por ejemplo, si en la aplicación o el uso que se le da a la red, muchos usuarios que están conectados a la red de 100 van a hablar contra el servidor, te conviene que el servidor, digamos, tenga más velocidad para que no se le genere, digamos, lo que yo había llamado sobresuscripción o cuello de botella, de que, no sé, cada uno habla, porque ponele, no sé, se está bajando un archivo pesado, se baja cada uno a 20 megabits, tenés más de 5 tipos bajándote a 20 megabits, si el servidor fuese de 100 megas, se termina, digamos, saturando y bueno, le impacta en la performance, ¿sí? Si el servidor estuviese conectado a 1 giga, podría soportar fácil más de 5 tipos a 20 megas de tasa. Buenísimo. ¿Sí? En general es así, los servidores, obviamente todo depende de la función del servidor. Quizás vos podés tener un servidor que a nivel tráfico no representa nada. O sea, por ejemplo, un servidor de DNS, digamos, lo usan todas las máquinas, lo usan un montón de equipos, pero son paquetes, primero, que no están todo el tiempo, no es como un file server que transfiere archivos, ¿sí? Mucha información. No, son quizás muchos paquetitos de distintas máquinas que cada tanto tenés una ráfaga, ¿sí?, de paquetitos, pero ahí es medio indistinto, ¿no? O sea, el tema de que si le pones a 100, a 1 giga, a 10 giga, un servidor de Ahora, NS. una consulta. Yo tengo, por ejemplo, los servidores conectados con una red de 1 giga a un storage. Y el storage tiene la parte de la red que ponele que va a 1 giga y después tiene la latencia del acceso a los discos. Ponele que los discos sean mecánicos. ¿Qué conviene más? ¿Conectar un SATA o mandarlo por la red? Igual de 1 ahí, giga? digamos, habría que ver el caso específico y no quiero tampoco irnos, que es, cuando vos decís tengo conectado un storage a la red, ahí ya, primero, no sé si me estás hablando de lo que se conoce como NAS o Network Attached Storage, ¿sí? O SAN. ¿Sí? O bueno, una red SAN que también, en general es como que el Network Attached Storage usa protocolos más típicos como digamos, de file sharing, como ser el CIF o Samba o NFS. Sí. Claro, porque eso va a nivel de capa de aplicación y el otro Y va la a SAN nivel en de... general suele, digamos, tener otros protocolos como iSCSI, ¿sí? O protocolos digamos, de distinto tipo. Igual no es, más que Supongamos que es nada una, la línea o Fiber Channel, o Uber Ethernet o lo que fuere, son supongamos que es una otro tipo iSCSI. ¿Qué de qué más protocolo. rápido, una iSCSI o una controladora de disco directa? Y una controladora de disco directa probablemente tenga, comparado contra una red de 100 megas, tenga menos latencia seguro. O de, ¿1 giga? o de 1 giga también. Puede ser de que tengas menos latencia. Ah, bueno. Pero bueno, ya 10 giga no sé, habría que verlo. Se achican, digamos, los tiempos. ¿Cuánto dijo? ¿3 gigas No, o 10 5? giga. Ah, de 10. Ya con 10 giga ya hay Ahí cosas ya más cambia optimizadas la incluso. O sea, ya mismo los equipos que manejan eso, por ejemplo, cuando vimos la hoja de datos de ese equipo de HP 5900 que era para Data Center, un top of rack, ya venía con una orientación Data Center Bridging DSB, decía que
soportaba múltiples protocolos como Fiber Channel over Ethernet y todas optimizaciones de ese estilo para no tener que, por ejemplo, replicar, digamos, redes, porque vos no sé si vos habías dicho o alguien había comentado en otra clase que tenía un storage que estaba conectado por Fiber Channel, que Fiber Channel es como otro tipo de redes, pero también no es Ethernet, Claro. que usa fibra Sí. óptica. Y que Vale, también perfecto. tiene switches y medios de fibra, ¿sí? En particular. Y que está Buenísimo. todo pensado para el punto de vista del storage, no está pensado para otras cosas. Claro, porque lo que te conviene del storage es la redundancia también y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, hay redundancias, hay tanto lo pienses como, digamos, redundancias de enlaces a nivel iSCSI o redundancias de enlace a nivel Fiber Channel, eso. Y aparte, no sé si te referís a la redundancia de los datos que están almacenados en múltiples discos. No sé, por eso. También, Es también. muy, digamos, los temas son medio amplios y si no los, digamos, abordamos, viste, en orden, es como que no queremos confundir al que quizás no por primera vez No, no, está escucha. bien, pero quedó claro lo del Fiber Channel que puede llegar a ser más rápido. Eso me interesó bastante. Sí, el Fiber Channel puede llegar a tener, digamos, ser optimizado en un principio, pero bueno, tiene otro costo. ¿Sí? Tenés que tener la controladora Fiber Channel, los servers de la controladora Fiber Channel, los equipos, los switches de Fiber Channel. Tenés que tener, digamos, más cosas. Y en el momento en que lo quieras actualizar, porque, no sé, querés pasar de Fiber Channel de 4 GB a 8 GB o lo que fuera, sí tenés que ir y poner la plata de vuelta. Y si querés actualizar la red Ethernet, tenés que ir y poner la plata de vuelta. Entonces quizás podés poner un poquito más de plata, pero no el doble, y tenés una red que te permite transportar una a la otra, y zafás, ¿viste? No sé, ahí ya entra, como dice Marcelo, el costo, ¿no? O sea, encima todas estas cosas ya a cierto nivel ya son todos en miles de dólares, ¿sí? Y uno Claro. tiene que aparte planificar que le va a servir, no las puede estar cambiando todos los años, que le va a servir para crecer N años, ¿sí? Claro. Bueno, Ahí, aprovechando el punto este de comparación de repeating, switching y routing, en particular, sobre todo repeating con switching, porque es como que todavía routing todavía no lo terminamos de ver completamente, entonces la comparación con routing la vamos a hacer más adelante. Me gustaría que hagan el ejercicio de comparar una red, por ejemplo, con 10 máquinas conectadas a 100 megabits con un hub y 10 máquinas conectadas a 100 megabits con un switch. Y sobre todo hagan el análisis pensando en comparando las dos soluciones. Obviamente el hub es más barato, ¿no? Dijimos, la ventaja del hub es que es más barato. Pero ¿cuál es el tráfico agregado que permitiría el hub y cuál es el tráfico agregado que permitiría el switch? por agregado quiso decir la suma del total de los tráficos que se están cursando, ¿no? O sea, Ah, entiendo. por ejemplo, imagínense que en un hub están hablando 4 máquinas, ¿sí? ¿Cuál es el máximo de velocidad que pueden hablar las 4 máquinas? En total, la suma de todo lo que están traficando. Para eso, El máximo de 100. sí, dependiendo de si es un hub de... ¿Qué puso? Ah, Juan dice, en el switch puedo hacer filtering y aumentar el bandwidth. No debe tener audio. Bueno, a ver, un hub, si bien es una caja hoy quizás muy parecida a la de un switch, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo un hub? Está emulando el famoso bus del cable coaxil, ¿sí? Sí. Entonces, si este es un medio compartido
que tiene, no sé, 10 o 100 de velocidad. ¿Sí? 10 o 100, alguna de las dos. Cuando lo usa uno, no lo pueden usar las otras estaciones de trabajo, ya vimos, porque si no hay colisión. Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima de la que podrían hablar las 4 o 5 máquinas? Acá dibujé 5. En un mundo ideal. 10 o 100. 10 o 100, ¿sí? No puede haber que esta, digamos, le transmita a la otra, ¿sí? Que esta de acá le transmita a esta, y en simultáneo esta le esté transmitiendo a esta otra sin molestar, no. O sea, si esta le transmite a 100 a esta no puede transmitir nada, porque ya está el medio plenamente ocupado. ¿Sí? En cambio, en un switch dijimos que por dentro un switch tenía lo que se llamaba... ¿Sí? Un store and forward, eso. Sí, store and forward es lo que hace, pero el switch tenía, digamos, como un backplane, ¿sí? Donde pasaba un bus de datos de muy alta velocidad, donde se conectaban los distintos ports. Estos acá eran los ports, ¿no? Donde acá yo tenía la computadora y la conectaba ahí. ¿Sí? Y acá conectaba la otra computadora. Entonces el switch, al hacer filtering y no copiar todo el tráfico en todas las bocas, y a su vez tener este backplane de mucha más velocidad que los 10 o 100 megas, ¿sí? De la velocidad depende del puerto, podía como emular de que están hablando, digamos, en simultáneo, no sé, entre estas dos máquinas. Por ejemplo, que estas están hablando a 100, y acá hay otras dos máquinas conectadas a estas dos bocas, que pueden estar hablando también a la máxima velocidad. ¿Por qué? Porque el backplane es, no sé, 20 y pico de veces más rápido que los 100 megas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la hoja de datos, no sé, decía que el switch que tenía 16 bocas de 100 tenía un backplane de 3. Un switching, no sé si decía switching speed, no me acuerdo, de 3.2 gigabits, que justamente es 16 por 2 por 100. ¿Sí? ¿Eso se entiende esa ventaja? O sea, uno emula un bus y obviamente un bus no puede usarse por más de uno a la vez, y como mejor caso te da la velocidad del bus, el tráfico agregado que se pueda cursar. En cambio acá yo estoy como de alguna manera teniendo, digamos, localizado y segmentado el tráfico, y como mi backplane que lo transporta de acá es mucho más rápido que eso, lo permite